Hola, ¿qué tal? Bienvenida a Querer Tejer. Hoy te propongo que tejamos juntas el top texturas. Es un top que, como ves, tiene muchísimo punto de textura, por eso lo he llamado así. Aprenderemos a hacer un punto liso de textura, que es este de aquí abajo, punto canalé. Te recuerdo que tienes todos los subtítulos con idiomas en inglés, francés, italiano. Solo tienes que ir a la parte de arriba y activar el subtítulo en el idioma en el que tú quieras ver este vídeo. También tiene texturas en las tiras. Vamos a aprender muchos puntos en textura que son sencillos, pero que combinados de forma diferente nos dan un tipo de textura u otra. Como ves, lo bonito de este top, aparte de las texturas, es que he utilizado dos colores, un gris más oscuro para la parte de detrás y un gris más claro para la parte de delante. Y eso le da un toque diferente. Además, también el punto es diferente por delante que por detrás, siendo la espalda calada. Y eso le da un toque también muy especial. Vamos a aprender a hacer todos estos puntos de textura paso a paso y además también te voy a ir indicando cómo hacerlo para diferentes tallas, tanto de mujer como de niña. Bien, lo primero que vamos a hacer es una cadena que será el alto. Y a partir de ahí vamos a ir trabajando, verás poco a poco, te lo iré explicando, una serie de puntos en aumento, otros en disminución, otros en aumento y otros en disminución, porque como ves la parte frontal tiene forma de pico pero muy suave. Después haremos la parte de atrás que tiene punto canalé y punto calado. Materiales que estoy utilizando. Yo estoy utilizando Cotton Light de Drops y para una talla ML he utilizado 150 gramos de un color y 150 gramos de otro color. Yo te recomiendo que la parte oscura la dejes siempre detrás. El grosor en todo caso debe ser de K, es decir, para una aguja de 4 o 4,5 es lo ideal y si es algodón mucho mejor. También vas a necesitar tijeras, una cinta métrica para tomarte las medidas, marcadores de puntos y una aguja lanera. Vamos pues a empezar. Decidimos pues el largo que queremos. Yo te cuento, tienes que tener en cuenta que después vamos a hacer esta parte de aquí, la franja final, que te va a añadir un poco más de centímetros. Esta franja final. Lo que vamos a hacer ahora es la cadena en color gris perla. Toma las medidas que tú quieras, desde la sisa hasta donde tú quieras que te llegue, ¿vale? Y luego también deberás tomar las medidas de tu contorno de pecho. Estas son las dos partes importantes que tienes que tener en cuenta. Cómo de largo quieres tu top, es decir, desde la sisa hasta dónde quieres que te llegue y cuál es tu contorno de pecho. Vamos entonces con esas medidas a empezar a trabajar ya los puntos de textura que conformarán la parte frontal. Fíjate que son como franjas que se van repitiendo y que van haciendo aumento y disminución para que nos forme esta forma así ondulada en pico muy suave. Es una ondulación suave, son aumentos progresivos muy suaves. Bien, pues como medidas orientativas te diré que si haces como yo voy a hacer 50 cadenas, más la parte gris vas a tener unos 30 centímetros. Si quieres más o menos altura, pues haz 50, 60, 80 cadenas, las que tú quieras, preferiblemente de 10 en 10. Si decides hacer como yo 50 puntos cadena, vas a tener más luego la parte gris de abajo, lo que te decía, unos 30 centímetros de altura de sisa a cintura, pero puedes hacerlo más largo. 60, 70, 80 cadenas o más corto, 30, 40, siempre mejor de 10 en 10. No es que necesitemos un múltiplo de 10, pero siempre nos va a quedar más limpio así trabajado de 10 en 10. Bien, yo aquí ahora para la muestra te voy a hacer 10 puntos de cadena, pero yo, como te digo, hice 50 cadenas. La fila número 1 simplemente vamos a hacer un punto bajo en cada uno de los puntos. Inserto la aguja, punto bajo. Así acabamos la fila número 1, simplemente son puntos bajos, en el cual yo he hecho 50 puntos cadena, pues tendré que tener 50 puntos bajos. En la fila número 2, fíjate que en cada fila vamos a levantar un punto cadena de subida, vamos a ir a trabajar al segundo punto desde la aguja y vamos a trabajar en punto bajo por la hebra trasera. Aquí tenemos la espiga, esta es nuestra espiga, cogemos la hebra de detrás, punto bajo, hebra trasera.
Y así vamos trabajando la fila número 2. En este caso tampoco hemos hecho ningún aumento ni disminución de momento, por tanto, si has empezado con 50 cadenas, aquí deberás tener 50 puntos bajos en la hebra trasera. Fíjate ahora que la parte que tenemos ondulada, esta va a ser a partir de ahora la parte de delante del tejido. Fíjate que hace una ondulación. Esta es la parte de delante. Bien, ahora vamos a hacer la fila número 3. Como siempre, levantamos un punto, cadena de subida, y fíjate que la parte de detrás de nuestro top va a ser lisa. Y en esta parte de detrás y fila número 3 vamos a hacer el punto de textura, que es muy fácil. Hacemos primero en el primer punto un punto raso, cogemos hilo y en el siguiente punto vamos a hacer un punto alto extendido. El punto alto extendido es, una vez tenemos los tres aritos en la aguja, pasamos primero por uno, después por dos y después por los otros dos. Es decir, lo hacemos como más alto. En el siguiente punto vamos a hacer otro punto raso. Volvemos a coger hilo y en el siguiente punto volvemos a hacer un punto alto extendido. Es decir, paso por uno, paso por dos y paso por dos. Y así va a ser toda la secuencia siempre que hagamos el punto de textura. Punto raso, punto alto extendido. Fíjate que esto cuando lo giramos, por eso es que es importante que este punto esté trabajado desde detrás, nos da este punto falso popcorn tan bonito, que es el que vamos a ir trabajando. Yo te aconsejo que, si no lo ves muy claro, coloques un marcador en el primer punto raso. Bien, así de esta forma nunca vas a perder la cuenta de tus puntos. Y aquí, como ves, seguimos sin hacer ni aumentos ni disminuciones. Ahora estamos haciendo nuestro punto de textura compuesto de punto alto extendido, punto raso, hasta que llegamos al final. Levantamos una cadena para la siguiente fila, que va a ser una fila de puntos bajos simples. Esta es la parte de delante, ya lo vas a ver cada vez más claro, tiene textura, y la parte de detrás es lisa. En la fila número 4 vamos a hacer un punto por cada punto. Aquí tenemos el punto raso, un punto bajo. Y fíjate, aquí tenemos el punto falso popcorn, ahí hacemos el punto bajo. En cada punto raso hacemos un punto bajo. Así. Y en cada punto falso popcorn, detrás, ves que tiene estos hebritas ahí, haces otro punto bajo. Aquí también es importante que vuelvas a contar tus puntos. No hemos hecho ningún aumento ni ninguna disminución, por tanto, si he empezado con 50 puntos cadena, aquí cuando llegue al final debo tener 50 puntos bajos. Cuenta los puntos porque así siempre te va a quedar bien equilibrado. Llegamos al final, el marcador nos viene bien para no olvidarnos ese punto raso primero, que puede saltársenos en caso de no marcarlo. Bien, pues así ya hemos terminado la primera franja de nuestro tejido y ahora vamos a continuar. Levantamos un punto cadena, giramos la labor. Fíjate que esta es la parte lisa, la de detrás. Ahora es muy importante que te fijes porque a partir de ahora esto es lo que vamos a repetir. La fila 5, 6, 7 y 8 son las que vamos a ir repitiendo. En la fila número 5 nos encontramos en la parte trasera del tejido. Vamos a ir haciendo un punto bajo por la hebra trasera hasta llegar al final. En esta fila número 5, que es de repetición, cuando llegamos al final vamos a hacer un aumento. Estamos detrás. Hacemos un punto y otro punto más en el mismo punto final. Esto es un aumento. Esto lo vamos a hacer siempre en la fila número 5. Ahora vamos haciendo aumentos porque lo que estamos haciendo es subir. Colocamos un marcador, esto es muy importante, aquí, para que siempre nos acordemos que los aumentos van a ser en esta parte de aquí, no los hagamos luego abajo, por ejemplo. Siempre van a ser en este lado. Bien, la siguiente fila, después de levantar un punto cadena, es hacer un punto bajo por la hebra trasera. En este caso, como hemos aumentado, imagínate que empecé con 50 cadenas y he hecho una de más. En la fila número 6 voy a tener 51 cadenas porque he hecho un punto de más. Si tú has empezado con 60 cadenas, pues aquí deberás tener 61 puntos bajos por la hebra trasera. Esta es la parte lisa y en la fila número 7 vamos a volver a hacer siempre, como ves por detrás, el punto de textura compuesto de un punto raso y un punto alto extendido. La fila 5, 6, 7 y 8 son las que vamos a ir repitiendo, con la diferencia de que
en unas partes vamos a hacer aumentos y en la otra disminución. Ahora lo vas a ir viendo todo más claro a medida que avance el patrón. Una vez acabamos, hacemos un punto cadena siempre para girar y volvemos a hacer. Ves que esto ya va quedando con forma de altura porque hemos ido aumentando en el extremo. Vamos a hacer en la fila 8 nuevamente un punto bajo en cada punto como te enseñé. Un punto bajo en donde tenemos el punto raso y un punto bajo en donde tenemos el punto de textura o falso popcorn. Puedes volver a contar tus puntos, es ideal. Así, llegamos al final y ahora lo que vamos a volver a hacer es repetir. Repetimos ahora de nuevo. Es decir, vamos a hacer otra vez la fila 5. Levantamos una cadena, vamos al segundo punto desde la aguja y vamos trabajando en punto bajo por la hebra trasera. Y en la fila número 5, recuerda que es la que te digo que siempre vamos a tener que hacer los aumentos o las disminuciones. En este caso, como estamos subiendo el pico de nuestro top, vamos a hacer aumentos. Cuando llego al último punto, nuevamente hago 2 puntos juntos en el mismo punto de base, igual que hice aquí. El marcador me ayuda siempre a saber que es en este lado del tejido donde hago los aumentos. Levanto una cadena y vuelvo a repetir la fila número 6. Fíjate que ya va dando cada vez más altura. La fila número 6 era una fila de puntos bajos por la hebra trasera y ahora, como he hecho 2 aumentos, aquí ya deberé tener 52 puntos en el caso de que hayas empezado con 50. Porque hemos hecho un aumento más. Son aumentos progresivos y muy suaves. Tiene un pico suave, no es un pico muy marcado este top. Luego vamos a repetir la fila número 7, que es la fila de textura, que ya te la sabes también, es punto raso, punto alto extendido. Así vamos haciendo nuevamente el punto de textura y luego nos tocará otra vez el punto de cierre. Es ir repitiendo y haciendo los aumentos. Esta sería la fila número 8 o punto de cierre, es decir, un punto bajo en cada uno de los puntos que nos vienen, igual que hemos hecho antes, es la fila 8. Y así vamos a ir haciendo tantos aumentos como necesitemos, es decir, tantas franjas de aumento como necesitemos, que ahora te voy a explicar cuántas debemos hacer. Fíjate, así ya nos está dando la forma de pico hacia arriba. Aquí ahora mismo he hecho 2 filas y una central. Una, 2 y esta de aquí central. Y ahora voy a hacer 2 hacia el otro lado con disminuciones. Pero en el jersey mío, mi top, para que veas un poquito las medidas, he hecho 1, 2, 3, 4 filas en las que he ido aumentando, una central y 1, 2, 3, 4 en las que he ido disminuyendo. Y luego vamos a hacer simplemente lo mismo repetido otra vez. Si haces esto mismo que he hecho yo, vas a tener aquí sobre unos 20-22 centímetros de copa. Sobre esto piensa que es un punto que es bastante elástico. Con esta medida ya vas a tener para una talla 100. Hasta una talla 100 y 105 también. 1, 2, 3, 4 franjas en las que en la fila número 5 subimos, una fila central, 1, 2, 3 y 4 de bajada, que ahora las vamos a hacer, no te preocupes que esto lo vamos a hacer ahora. Y luego volveríamos a repetir 1, 2, 3, 4 en las que en la fila número 5 subimos y 4 en las que bajamos. Yo te voy a dar ahora un poquito después las medidas que yo creo que son para cada contorno de pecho, pero esto lo ideal es que vayas tú probándotelo. Piensa que yo esta parte de aquí frontal ahora me tiene que medir sobre unos 50 centímetros porque yo tengo unción de pecho, pero esto de aquí, que ya lo verás después, también hay que tomarlo en cuenta que es un punto elástico y que no lo tomes tampoco en plano sin más, sino que vayas teniendo un poco en cuenta la elasticidad del punto. Lo que sí que es importante, ya te lo digo ahora, es que debemos hacer un número impar de franjas. Es decir, como ves hay una franja que es la frontal y unas franjas a cada lado que son pares. En este caso he hecho 4, 4 y una en el centro. 4, 4 y una en el centro. Son 9. Aquí te dejo un poquito las tallas orientativas. Para una talla 80 deberás hacer unas 14 franjas.
Para una talla 100, 18 franjas. Para las niñas, pues de 10 franjas es más que suficiente, 2 de subida, una central y 2 de bajada. Para tallas superiores a 100 aumentas las franjas a cada lado del central. Siempre debe ser un número de franjas impar. Desde el centro de nuestro top a un lado y a otro debemos tener un número de franjas impares que abarquen el contorno de nuestro pecho. En plano debe medir tu contorno de pecho entre 2. Vamos a verlo ahora sobre la marcha más sencillamente. Aquí en mi top yo hice 1, 2, 3, 4 y esta sería mi fila número 5, pero aquí para que lo veas un poquito más rápidamente lo vamos a hacer como si fuera para una niña, es decir, de dos filas de aumento, la central, y ahora haríamos 2 de disminución. Fíjate que siempre impar. Entonces, para hacer la disminución es exactamente lo mismo que hicimos de la fila 5, 6, 7 y 8. Es decir, ahora vamos a hacer nuevamente la fila número 5. Hemos llegado al central. Deben ser impares, ¿por qué? Porque el central es el pico, donde luego irá el asa, ¿vale? Entonces ahora seguimos. Después de hacer nuestra fila central, en este caso he hecho 2 y la central, en el extremo vamos a hacer una disminución. La disminución, mira, puedes hacer simplemente saltarte un punto, es decir, aquí tengo 2, hago 1 y listo, o bien un poquito más limpio, entro, no cierro, voy al siguiente punto, hebra de detrás, paso y ahora cierro los 2 puntos. De esta manera, de 2 puntos he hecho un punto y he hecho una disminución. Fíjate que siempre las disminuciones están cuando estamos trabajando desde detrás, es la fila 5. Ahora haríamos la fila 6, que como sabes es una fila de punto bajo por la hebra de detrás, en la que no hacemos ningún aumento ni ninguna disminución, simplemente el resultante de nuestro último aumento, o en este caso de nuestra última disminución. Y ves, la fila central, por eso debe ser impar, es la que nos da la forma del pico. En este caso aquí tengo 2 a un lado, 2 al otro y una en el centro, 5. En mi jersey tuve 4 a un lado, 4 al otro y la del centro 9. 9 por 2 copas, 18 franjas. ¿Vale? Creo que es bastante fácil de entender. Es por eso que debemos tener impares, para que la central sea la del pico del jersey. Ahora, como ves, hemos hecho el punto de textura, esto es repetir todo el rato igual, y ahora haríamos la fila número 8 que repetimos, que es la de los puntos bajos, que ya te la sabes muy bien, que es hacer un punto bajo en cada punto. Yo te aconsejo que vayas contando para que no te dejes ninguna de los puntos, o que vayas colocando marcadores, porque si no haces bien los aumentos y disminuciones no te va a formar la forma de copa en la parte superior. Y ahora volverías a hacer otra fila de disminución exactamente igual, es decir, haríamos la fila 5. Como ves, estoy por detrás, hago un punto bajo por la hebra trasera. Cuando llego al final de 2 puntos hago 1, es decir, entro en un punto, no lo cierro, voy al siguiente y ahora sí lo cierro. Y ahora haríamos una fila, sería la 6, de punto bajo por la hebra trasera, esto nos va quedando así, 1, 2 en el centro, por eso siempre impar, 1, 2. ¿Qué has hecho de 4? 4 y una en el medio. ¿Qué has hecho de 5, de 6? 6 franjas porque necesitas más pecho, pues 6, puedes hacer hasta 6, quiero decirte 3 a cada lado y uno en el centro, siempre a un lado par, al otro lado par y la central. Aquí 1, 2 y es la central, 1, 2 y la central. La central es la que nos hace las franjas impares y es la que forma el pico del pecho. Bien, y volveríamos a empezar ahora. ¿Qué haríamos? Lo mismo en el otro lado, es decir, cada copa de nuestro top debe ser igual. En este caso volvería a hacerlo exactamente igual. En el caso de mi jersey, como ves, he hecho una franja de subida, 2, 3, 4 de subida, la quinta, que es la central, la que nos marca el límite, y 4 de bajada. Una vez hecho las 4 de bajada, posicionadas en la fila 5 de repetición, volvemos a hacer 4 de subida, la 5 que sería la central y 4 de bajada. Dependiendo de tu medida de pecho vas a dar más o menos vueltas. Ahora vamos a aprender a hacer la parte de detrás. Como ves, la primera parte es exactamente igual, es franja, y después haremos este punto calado de aquí, que es muy sencillo de realizar también. Esta parte de aquí y esto de aquí nos va a dar una amplitud en la parte lateral de nuestro cuerpo, y podemos dar
tantas vueltas de punto canalé como queramos y tantas vueltas de punto calado. Lo recomendable es que cuando ya tengas hecha la parte frontal, más o menos vayas midiendo cómo quieres que sea tú tu parte trasera, pero normalmente debe ser igual la de delante que de detrás, y además vas a contar con el juego de que como es un punto canalé es bastante elástico, o sea, yo te recomiendo que tampoco lo hagas muy ancho porque si no luego se te puede acabar cayendo o quedando demasiado holgado. Para hacer la parte de atrás cambiamos el color, en este caso yo al gris más oscuro, y vamos a empezar haciendo una fila de puntos bajos en la hebra trasera. Aquí, si yo empecé con 50 cadenas, he dado aumentos, luego disminuciones, luego aumentos, luego disminuciones, debo tener los mismos puntos con los que inicié. En mi caso debo tener 50 puntos. Como veis, he hecho una fila de puntos bajos por hebra trasera y ahora en la parte de detrás del tejido hago el punto textura, que como sabes cuando lo giramos es cuando nos da la forma. Ahora el punto bajo, un punto en cada punto. Así. Que esto sería esto de aquí y ahora vamos a hacer el punto canale. El punto canale o elástico es simplemente puntos bajos por la hebra trasera repetidos varias veces que nos dan esta textura, que es por lo que te digo que es un top muy versátil porque se te va a ir adaptando muy bien a tu medida. Yo he dado 8 filas. Mira, cada montañita de estas son 2 filas. Es que hay 4, 1, 2, 3, 4, son 8 filas de puntos bajos por la hebra trasera. Es decir, constantemente vamos dando puntos bajos por la hebra trasera. Yo he dado 4, pues más o menos te puedes orientar. Si tienes una 80, pues a lo mejor con 2 filas ya tienes suficiente, con 3. Si es para una niña, con que hagas una o dos, más que suficiente. También depende un poco de tu amplitud. Más o menos lo que tienes que tener en cuenta es que la parte de delante y la parte de detrás juntas deben darte tu contorno de pecho. En mi caso miden unos 50 centímetros la parte de delante y unos 50 centímetros la parte de detrás, que si los sumo son los 100 que yo tengo de contorno de pecho. Y así como ves voy trabajando en punto bajo por la hebra de detrás, haciendo este punto canale. Es cada 2 puntos se forma una montañita. Esta montañita es el punto canale. Yo he hecho 4 veces esta montañita, por tanto 4 por 2, 8 filas de punto canale. Ahora vamos a empezar a hacer el punto del enrejado, en el cual yo he hecho 7 veces el punto enrejado. Levantamos 5 cadenas. 3 son un punto alto y 2 son 2 cadenas de separación. Tomamos lazada y saltamos 1 y 2 puntos en la base, y en el tercero hacemos un punto alto. Volvemos a repetir 2 cadenas de separación. Tomo lazada, salto 2 y en el tercero punto alto. Nuevamente 2 cadenas, salto 2. Y aquí, como hemos hecho un múltiplo de 10 y esto es de 3 en 3, te van a quedar 2 puntos altos. Al final no pasa nada. Haces uno y otro. Debes tener los mismos puntos que ahora vamos a cerrar. Esto es muy importante, depende del número de vueltas de punto canale que hayas dado. Es indiferente el número de vueltas que des, pero es muy importante que cuando empecemos a trabajar este punto calado nos encontremos en la parte de detrás del tejido. Fíjate que estoy detrás del tejido. Esto es importante, ¿por qué? Porque ahora vamos a hacer una fila de puntos bajos, que estaremos en la parte de delante, y luego haremos la del punto relieve. Y el punto relieve, como sabes, hay que trabajarlo desde la parte de detrás para que se vea por delante. Bien, pues una vez hecho el punto enrejado, lo que vamos a hacer es un punto bajo en cada punto. Donde tenemos las 2 cadenas de separación, hacemos 2 puntos. Donde tenemos la vareta, hacemos un punto. Donde tenemos los 2 puntos, cadena, 2 puntos. Donde tenemos la vareta, un punto. Y no te olvides que las 3 cadenas que hicimos en la subida es un punto. Por tanto, al final deberás hacer 3. Cuenta estos puntos. Debes tener siempre los puntos con los que iniciaste. En mi caso son 50, pues 50 puntos. Ahora levantamos una cadena y por detrás del tejido hacemos nuestro punto textura, que a estas alturas ya te lo sabes muy bien. Es un punto deslizado y un punto alto extendido. Es por eso que es importante que empecemos el punto calado desde atrás, porque después el punto bajo de cierres desde delante, y así nos volvemos a encontrar detrás, donde hacemos el punto de textura, que al girarlo es cuando nos da esta forma.
Y este es el punto de textura con calado. Ahora lo único que hay que hacer aquí es un punto bajo en cada punto, como ya hemos aprendido a hacer también a lo largo del trabajo. Un punto bajo en cada punto. Así. Volverías a repetir este paso tantas veces como quisieras, tantas franjas como quisieras. Yo he hecho 7 franjas de punto calado. Es decir, levanto 5 cadenas, giro, ves que estoy en la parte de detrás, salto 2 en la base y en el siguiente punto alto, y así hasta el final, y repetir este paso de punto calado con textura tantas veces como tú quieras. 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7 veces he hecho yo el punto calado para que me quede centrado el dibujo calado en la espalda. Y luego lo que hay que hacer simplemente es hacer otra vez el punto de canalé, es decir, punto bajo por la hebra trasera, y evidentemente tienes que hacer el mismo número de filas que hiciste cuando empezaste. Yo te acuerdas que hice 8 filas de punto canalé, pues aquí voy a hacer cuando acabe 8 filas de punto canalé, es decir, punto bajo por la hebra trasera. Si has hecho 3, pues harás 3. Si has hecho 2, pues harás 2. Los mismos que hiciste al inicio del punto calado harás al final. Y para finalizar lo único que haremos es repetir esto de aquí, es decir, el punto textura. ¿Ves? Acabo de aquí, hago mi punto textura, igual que cuando empecé aquí. Y acabo con una fila de punto bajo hebra trasera. Ahora ya lo único que tendremos que hacer es unir las dos piezas una vez tengas todo acabado, y para ello lo juntas y lo coses. Lo puedes coser de la forma que a ti te sea más cómoda. Yo sabes que soy muy de coser a punto raso, que es una forma muy sencilla, que además deja una cadenita a vista que es bueno, para mí siempre es bonita, y es la forma más sencilla que yo tengo de costurar. Es simplemente cojo un lado, cojo el otro del tejido, siempre enfrentando bien las piezas, y voy haciendo punto raso que me da esta trencita de aquí, que luego queda totalmente imperceptible. Bien, pues ahora ya tenemos montado el top y vamos a darle la forma lineal a la parte del pecho. Por la parte superior hemos ido haciendo aumentos y disminuciones, pero no nos ha quedado del todo liso. Vamos a darle la parte lisa y luego la parte de la rugosidad de textura que tiene este top. Para rematar, entramos con el hilo de color perla, gris perlado, y vamos haciendo un punto bajo en cada punto simplemente. Mira, cuando tienes un punto así que es un poco más abierto, que se ha formado por hacer un punto de textura, yo lo que hago es que clavo un poquito más abajo. ¿Ves? Aquí tengo un punto, entro ahí. Pero aquí, cuando hay un punto que está más abierto, me da un poco de rabia que quede ese agujero, bajo un poco abajo y subo con cuidado sin tensar, así. ¿Vale? Pues esto es lo que vas a hacer en todo el contorno del pecho, tan grande como hayas hecho tu copa, y de esta forma va a quedar liso. Esto lo vas a hacer por la parte frontal, y ahora vas a levantar una cadena y nos vamos a colocar por la parte interna. Sabes que el punto textura siempre desde atrás, entonces ahora desde la parte interna hacemos nuestro punto textura, un punto raso, un punto alto extendido, punto raso, punto alto extendido. Es nuestro punto textura, que ahora lo estamos haciendo en toda la copa de nuestro top desde la parte interna, después de hacer una fila de puntos bajos desde la parte frontal. Y así, esto cuando lo giramos nos da el efecto de textura que hemos hecho en todo el top. Estas ondas de aquí. Lo que pasa es que como no vamos a cerrar ya en punto bajo, nos va a quedar así, en piquitos, muy, muy finos y muy delicados. Es un punto de rositas, mi hija me ha dicho, parecen rosas. Pues sí. Bueno, ahora vamos a hacer la parte de debajo. Fíjate que es un punto liso, muy elegante y muy fácil de hacer, porque en realidad es un punto canale trabajado circular. Es decir, lo primero que vas a hacer es coger el hilo gris oscuro, te vas a colocar en la parte de debajo de tu top y vas a ir rodeando a puntos bajos. Coloca un marcador en el inicio de la vuelta y vas a hacer un punto bajo en cada punto, y cuando llegas a la cadena del punto calado, pues ahí haces 2 puntos. Y así sigues trabajando un punto bajo en cada punto. Cuando llegas a la parte gris clarita, también sigues trabajando en punto bajo.
cómo costurar, cómo bordar todo el contorno del top. Ah, no te he dicho, pero la parte gris oscura por la espalda también la he bordeado simplemente en punto bajo. Eso ya lo irás viendo tú si lo quieres bordear o no. La verdad es que, bueno, queda bonito si lo bordeas o si no. Entonces, para hacer este punto, lo único que hacemos es punto bajo por la hebra trasera, como hemos hecho en todo el top, pero cuando lo trabajamos en circular, o sea, si le vamos dando la vuelta al trabajo, se nos forma el punto canaleo o punto elástico. Pero si lo trabajamos en circular, se nos forma este punto liso de franjas en plano, que para mí es uno de los puntos más fáciles que hay y que me encanta el efecto que hace. Cojo la hebra de detrás y fíjate que al trabajar en circular, ¿ves cómo queda? Una, dos franjitas en plano. Y así vais a ir dando tantas vueltas como tú quieras. Yo he dado 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 filas de puntos. Y tú puedes hacerlo aquí, ahora puedes jugar y hacerlo un poquito más largo, más corto. Si ves que te ha quedado corto, pues le das más vueltas. Si ves que ya lo tienes bien, pues ya está. Ahora vamos a hacer las tiras de un lado a otro. Queremos que salga más o menos igual que la parte de abajo. ¿Te está gustando el tutorial? Espero que sí. Si quieres ayudarme a crecer, te agradezco muchísimo que te suscribas, que compartas, que le des me gusta al vídeo. Y si además te gusta muchísimo este vídeo y quieres colaborar con el canal, puedes hacerlo a través de el Super Thanks. Es un botoncito que tienes en la parte de abajo al lado del me gusta, con forma de corazón en el que pone gracias y puedes hacer una aportación por este patrón que te estoy ofreciendo. Bien, pues vamos a continuar. Yo para mi cinta de tira de la cadena he hecho 50 puntos de cadena, pero bueno, tú tómate un poco la medida de desde donde te acaba el pico del top hasta la espalda y decides cuántas cadenas crees que vas a necesitar. Entonces, mira, vamos a hacer una primera fila a puntos bajos, punto bajo simple. Levantamos como siempre una cadena y la siguiente fila la vamos a hacer punto bajo por la hebra de detrás. Punto bajo, hebra trasera. Una vez llegamos al final, en la siguiente fila vamos a levantar como siempre un punto cadena, giramos la labor y vamos a hacerla ahora por delante. Fíjate, cojo la espiga y la hebra de delante. De esta forma, la espiga, la hebra ahora de delante. De esta forma vamos a dejar una parte plana y la otra con una textura muy similar al bajo de nuestro jersey. Pero como estamos trabajando de un lado a otro, pues tenemos que hacerlo así, intercalando una fila hebra de delante, una fila hebra de detrás. Ahora nos tocaría una por detrás. Levantamos una cadena y nos vamos a la hebra de detrás, punto bajo, hebra de detrás, punto bajo, hebra de detrás, punto bajo, hebra de detrás. Así, fíjate, nos queda una parte texturada con líneas y la otra completamente lisa. Esta es la parte de delante de nuestra tira que se parece a la de abajo y por detrás, ves, queda lisito para que no nos moleste nada la tira, no se nos clave ningún tipo de punto. Por la parte de detrás, ahora es donde vamos a hacer el remate de punto textura. Nos colocamos con la parte lisa, o sea, la parte de detrás mirando hacia nosotras, porque vamos a hacer el punto raso, punto alto extendido que hemos hecho en todo el trabajo y que es el punto de textura. Eso lo vamos a hacer en toda la tira, en un lado y en el otro. Y ya tendremos de esta forma acabado el remate de nuestras tiras, que lo único que nos va a quedar será coserlo, así se nos va a ver por delante. Así de bonita queda la tira. Por delante tiene textura y por detrás, fíjate, lisita para que no nos moleste nada al ponérnosla. Y ahora te toca decidir un poco dónde lo colocas, porque bueno, lo puedes colocar recto, exactamente de delante a atrás, o yo lo que he hecho es darle un poco de forma hacia un lado. Esto ya un poquito como tú quieras. Yo te aconsejo que pongas marcadores y antes de coser te lo pruebes. Y coser, pues nada, cada parte con su hilo. Aquí usarías el hilo oscuro y aquí usarías el hilo claro para costurar la tira. Espero que te haya gustado el tutorial y que lo hagas.
Si te gusta, gracias por suscribirte, darle al me gusta, y si te gusta mucho y quieres colaborar con el canal, gracias por utilizar la opción Super Thanks. Es un top súper bonito que estoy segura que vas a usar muchísimo. Si lo haces, me encantará verlo. Me puedes encontrar en Instagram como Querer es Tejer. Ha sido un placer estar otro ratito contigo. Muchas gracias y hasta pronto.